Bien, hola chicos, chicas y bueno, cualquiera que esté viendo esta grabación. Esta es la primera tutoría de Álgebra 2 en donde vamos a ver los tópicos de matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales, o también llamados CEL. El primer ejercicio nos dice, si A, una matriz de 5 por 5, denotada como esa matriz que pueden ver ahí en pantalla, entonces nos piden determinar el conjunto S de todos los lambda pertenecientes a R, tal que A no pertenece a las matrices invertibles de 5 por 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué son las matrices invertibles y qué vuelve o qué propiedad nosotros conocemos que nos permita determinar si una matriz es invertible o no es invertible. Entonces, eh, si lambda pertenece a S, este conjunto S, entonces tiene que pasar lo siguiente. Lambda debe ser un real, en primer lugar, tal como lo denota su conjunto, y además A, que es la matriz en cuestión, no pertenece al universo, o sea, a las matrices invertibles, uno es de universo, a las matrices invertibles en R de 5 por 5. Que por otra, que eso sería lo mismo que decir que lambda pertenece a R y además que la determinante de A sea igual a cero. Claro, porque nosotros sabemos ya desde un principio que para que una matriz sea invertible, su determinante debe ser distinta de cero. Y ahora nos toca calcular la determinante de A por medio de todas las propiedades, bueno, operaciones que nosotros conocemos para eh, calcular la determinante de una matriz. Entonces, la determinante de A, anotando todos sus valores, 1 más lambda, 2, 3, 4, 1. Segunda columna, 2, 1, 3, 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 3, menos 3, 0, 1, 1, 5, 4, 9, 0, 1. Son tres las operatorias básicas que uno puede realizar que puede realizar dentro de la determinante para hacer los cálculos, que serían la resta entre filas, la ponderación por un escalar y la combinación de estas dos últimas. Para este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la línea 1, que es la fila 1, yo voy a restar la línea 4 ponderada por lambda más 1. ¿Ya? Ya verán por qué. Lo mismo va a pasar con la línea 2. La línea 2, yo a la línea 2 le voy a restar dos veces la línea 4. O ponderar la línea 4 dos veces. Para la línea 3 será la línea 3 menos 3 veces la línea 4. Y la línea 4 es la línea 4 menos 4 veces la línea 4. Entonces, tengo que la determinante estaría denotada por a la línea 1 le estoy restando lambda, lambda más 1 veces la línea 4. Si yo a la línea 4, que es esta de aquí, la última, la multiplico por lambda más 1, entonces la resta me va a ocasionar que aquí hay un 0. eh, Luego voy a tener 2 menos
lambda más 1, en ese caso sería entonces lambda menos 1, o sea, menos lambda más 1, 1 menos lambda también. La segunda fila, o sea, la tercera columna va a ser menos 2 menos lambda. Después tendríamos 2 menos lambda. Y finalmente 4 menos lambda. Ya las otras filas son más fáciles de ver, pero tendríamos 0 en el primer caso, ya que lo importante es este 1 de aquí, que lo vamos a tomar de referencia, que nos sirve para generar estos ceros que queremos en la primera fila. Yo creo que os deberían tener ya la noción de por qué yo quiero transformar en ceros una fila. Entonces tenemos 0, después menos 1, menos 1, menos 5 y 2. Después tenemos 0, 0, menos 3, menos 3 y 6. Tenemos 0, menos 3, menos 3, menos 3 y menos 4. Y por último, la última fila que no le hice absolutamente nada, entonces se mantiene toda igual. Para este ejercicio resulta conveniente que haya una fila de unos, porque eso a nosotros nos va a permitir hacerle los cambios necesarios para nosotros generar las filas de ceros que necesitamos. Bueno, porque yo quería una fila de ceros, porque nosotros sabemos, y por el desarrollo de Laplace, que el cálculo de las matrices, como nota al pie de la página, nota, desarrollo de Laplace, que para calcular la determinante de una matriz, lo que nosotros tenemos que hacer es una sumatoria desde j igual 1 hasta n, donde n es la dimensión de la matriz. Por lo general, este desarrollo sirve para matrices cuadradas, o sea, sí, cuadradas, de 3×3, 4×4, 5×5, así, en donde eh, tenemos el pivote, un AI, j, o sea, un AIJ, multiplicada por un menos 1, que este siempre va, por esta matriz más chiquitita, IJ, AIJ. En este desarrollo, el pivote, ese AIJ, viene denotado por ese 1 que nosotros generamos ahí. El menos 1, este factor, que lo voy a poner en azul, este de aquí, viene denotado o va a tomar el valor de positivo o negativo según la posición de mi pivote. Por ejemplo, mi pivote está en la primera columna, en la quinta fila. Entonces, si I denota el número de filas y J las columnas, entonces yo voy a tener eh, menos 1 elevado a 1 más 5. Y eso es menos 1 elevado a 6, entonces va a ser 1. Entonces, después cuando yo haga mi desarrollo, esa matriz más chiquitita, reducida que yo quiero obtener, va a ser antecedida por un positivo. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué solo me enfoco en el pivote que no es 0? Si nos enfocamos en los demás pivotes, por ejemplo, estos de aquí, vamos a notar que toda esta operación se va a hacer 0. Entonces, eso no nos sirve a nosotros para el cálculo. Por eso es que nos enfocamos en el pivote que es no nulo. Y por eso los demás los queremos transformar en 0. Porque lo que yo voy a obtener es que voy a eliminar como
todo un sector de la matriz y me voy a quedar con este pedacito nomás. Eso en simples cuentas, ¿ya? O sea, para no entrar como tanto en detalle, eso es lo que queríamos al final. Y bueno, esa nueva matriz que yo acabo de encerrar es la determinante que estábamos buscando para este desarrollo. Entonces, continuando, voy a tener el determinante de ahora esta nueva matriz de 4 por 4 que le antecede un signo positivo porque eh, lo vimos aquí recién, el -1 está elevado a 6, entonces nos va a quedar toda la matriz positiva, no va a haber ningún cambio con respecto a eso. -2 menos lambda, 2 menos lambda y 4 menos lambda. Voy a obtener -1, 0, -3, -1, -3, -3, -5, -3, -3, 2, 6 y -4. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Em, bueno, a la fila 3, en este caso, em, yo aquí debería haberle puesto como este símbolo de transformación para que se entienda que no es una multiplicación, sino que son transformaciones. L3 va a ser L3 más 1 menos lambda veces L2. Y L4 va a ser L4 menos 3 veces lambda 2. ¿Por qué? Porque lambda, o sea, la fila 2, en este caso, esta es la única que contiene un 1, a pesar de que este 1 es negativo. Pero eso lo denotamos o hacemos el cambio significativo con estos signos de aquí. Porque si pueden ver, aquí el pivote como era positivo, no tenía que realizar muchos cambios para que fuera una resta como más limpia. Por ejemplo, para la segunda fila, aquí, la segunda fila era la segunda fila menos 2 veces la cuarta. Entonces, 2 menos 2 veces la cuarta iba a ser 0. Y así era más fácil crear el 0. En cambio, para la fila 4 en este caso, era la fila 4, que es menos 3 veces la fila 2. Y eso me va a generar un más 3. Y ahí es cuando logro obtener el 0 que ando buscando. Entonces, determinante, em, tengo, no era la fila 3, era la fila 1, aquí, porque la fila 3 ya tiene el 0, entonces, esta es fila 1 y fila 1. Claro, ahí está. Entonces, fila 1 y aquí se me genera mi 0, yo voy a obtener un menos 3 más 4 lambda, y 6 menos 3 lambda. Aquí se mantiene porque es mi fila pivote, no le he hecho ningún cambio. Y los ceros que estaba buscando con mis transformaciones. A la fila 3 no le hice nada, entonces se sigue manteniendo la fila 3. Y a la fila 4, bueno, aparecen estos nuevos valores que se calcularon con la operatoria de recién. Lo mismo para el caso anterior, pero ahora hagamos el siguiente análisis. Yo tengo que mi pivote, en este caso, es un -1. ¿Qué pasa? Mi pivote está, para ponerlo en el mismo color que el primer caso, mi pivote está en la fila 1, columna 2. O sea, fila 1, sí, fila 1, o sea, fila 2, columna 1. Considerando que estas son las filas y para allá, o sea, estas son las columnas, perdón, y esas son las filas. Esto es una fila y esto es una columna. Para la gente que es de obras,
entenderán que las columnas siempre son en vertical. Y ese es un concepto que es fácil de asociar. Bien, entonces estoy en la fila 2, columna 1. Entonces va a ser 1 más 2. Eso me va a dar menos 1 elevado a 3, lo cual va a ser menos 1. Entonces, ¿cómo se va a evidenciar ese cambio aquí? Determinante. em, Perdón, tuve que hacer una pausa. Ya, retomando cómo se evidencia ese cambio ahí. Bueno, yo tengo que el menos uno del desarrollo de o sea, claro, el menos uno del desarrollo de Laplace va a ser negativo, nos queda un menos uno, pero el pivote también es un menos uno. Entonces, cuando yo haga la multiplicación aquí, justamente aquí, voy a tener pivote que lo tengo aquí encerrado en amarillo, este de aquí. Em, Perdón, ahora sí. Entonces tengo el menos uno del pivote, el que encerré en amarillo. Tengo el menos uno del desarrollo de Laplace y tengo la matriz más chiquitita que acabo de formar, esta de aquí. Entonces no se genera ningún cambio. Aquí lo mismo, este pivote era un 1 positivo, justo aquí, el menos uno que venía por desarrollo nos dio un 1 positivo, 1 por 1, 1, entonces se sigue manteniendo la matriz. Entonces, reducimos menos 3, menos 1, menos 3 más 4 lambda, menos 5, menos 5, menos 3, 6, menos 3 lambda, 2, 6. O sea, menos 10. No, perdón, lo anoté mal, porque consideré la fila que acabo de eliminar. Entonces, recordemos que, para que no vuelvan a cometer el error que acabo de cometer, estamos eliminando todo el pivote, o sea, todas las filas que corresponden al pivote. Entonces, el encerrado debería ser así. Debería considerar este tramo de aquí. La fila 2 se elimina y tenemos la fila 3 y 4, que la vamos a transformar en una única matriz. Entonces, ahora sí, menos 3 0, menos 3 más 4 lambda, menos 3 12, 6 menos 3 lambda, 6 menos 10. Ahí sí. Y ya al final tenemos ya algo casi más simple de expresar. Y aquí hay que tener ojo, porque tenemos dos filas que tienen un menos 3 y no es conveniente eliminar una de ellas. En este caso, la primera. ¿Por qué? Nosotros en un principio estamos buscando los valores para lambda, porque nosotros podemos llegar aquí a que, o sea, podríamos eliminar la primera fila, pero deberíamos llegar a alguna condición que podamos decir, ok, la determinante de A es 0 dado esta condición. Pero en este caso necesitamos saber cuáles son los valores de lambda, porque dependiendo de ellos también puede cambiar la condición para que esta matriz tenga o no una determinante igual a 0. Entonces vamos a conservar la primera fila y vamos a eliminar la segunda. Para ello, vamos a decir que haciendo un cambio en la segunda fila, o sea, en la primera fila, L1 va a ser entonces L1 menos L2, determinante, y tenemos que em,
a la primera fila le vamos a restar la segunda y vamos a tener 0, 4 lambda, menos 3 lambda, menos 3, menos 3, 6, segunda fila que no le he hecho nada y última fila que tampoco le he hecho nada. Tengo un nuevo pivote aquí, menos 3. Entonces, para el desarrollo de Laplace, voy a obtener lo siguiente. Ese menos 3 va a pivotear afuera. Tengo que evaluar es el valor del menos 1, del que hemos estado hablando todo este rato. Entonces, se va a hacer menos 1 elevado a, tenemos el pivote en la primera columna, segunda fila. Va a ser un menos 1 por menos 1 por la matriz nueva que estamos formando, o sea, la suma, o sea, como la creación de esa con esa. Entonces voy a tener la determinante de 4 lambda, 12, menos 3 lambda, menos 10. Ahí, ¿ok? Y bueno, ya determinar el valor de esa determinante es fácil porque es el producto cruzado y la posterior resta. Entonces voy a obtener 4 por 10, 4 por menos 10, 40 lambda, menos 3 por 12, menos 3 por 12, sería menos 36 lambda. 3, 40 menos, menos por menos más, eh, más 36, sería menos 4 lambda, y eso finalmente nos va a dar menos 12 lambda. Entonces ya aquí encontramos condiciones para nosotros hacer el nuevo planteamiento del problema. Entonces, finalmente, retornamos con esta información al planteamiento del problema y obtenemos si lambda pertenece a S, entonces lambda es un real y aparte lambda menos 12 lambda, recordemos que veníamos desde un principio de que estábamos buscando el determinante y ese determinante tenía que ser igual a 0. Entonces, menos 12 lambda tiene que ser igual a 0, lo que nos lleva a reducirlo a que lambda tiene que ser 0. Es la única opción de que esa ecuación nos dé 0. Entonces, el conjunto solución viene denotado por todos los S, o sea, por el conjunto S, que incluye solo al elemento 0. Y así. Luego, en el siguiente ejercicio, nos piden, dados los números reales C1, C2, C3 y C4, y el sistema de ecuaciones lineales, tal como se expresa ahí, demostrar que el sistema tiene solución única si solo si C3 es igual a 2C1 más C2 más C4. Entonces, como nos piden solución única, una manera sencilla de evaluar eso es ocupando el teorema del rango. Y en tal caso tenemos que ocupar la matriz ampliada y escalonarla para evaluar y comparar
cómo es la matriz original con respecto a la ampliada. Y según los criterios del teorema del rango, es decir, si la matriz normal es menor que la ampliada, si tiene igual rango o si son de distinto rango, es que nosotros podremos determinar si tiene infinitas soluciones, tiene una única solución o si no tiene solución. Entonces vamos a ampliar esta matriz, o sea, vamos a transformar primero el sistema de ecuaciones en una matriz y la vamos a ampliar. Entonces, mi primera matriz A va a ser 1, 1, 5, 2, 1 menos 2, 3, 5, 1 menos 3, menos 6, menos 5. Mi matriz B de solución va a ser C1, C2, C3 y C4. Entonces la ampliada va a ser mi matriz eh, de los números ponderados ampliada a las soluciones. Listo. Igual que en el caso anterior, necesitamos hacer un desarrollo eh, de, de estas no propiedades, sino más bien operaciones elementales para escalonar la matriz. Entonces, vamos a ocupar, como la queremos escalonar, el escalonamiento tiene que ser en esa dirección. Por ende, el elemento de la primera fila, primera columna, es pivote. Entonces, a la fila 2 le vamos a restar la fila 1. Queremos que se transforme en 0 este elemento de aquí. Todos estos elementos de aquí los queremos transformar en ceros. A la fila 3 le vamos a restar 5 veces la fila 1. Y a la fila 4 le vamos a restar 2 veces la fila 1. Entonces voy a tener 1, 0, 0, 0. A la primera fila no le pasa nada. C1. La segunda fila va a ser menos 3, menos 4, C2 menos C1. Recuerden que eh, este tratamiento aritmético lo recibe tanto la parte original de la matriz como la parte ampliada. Después, menos 2, menos 11, C3, menos 5, C1, y 1, menos 7, C4, menos 2, C1. Ahora quiero hacer ceros. Ay, me equivoqué. Quiero hacer ceros este elemento de aquí y este elemento de aquí. Y en la medida posible hacer 1 al elemento de aquí. Entonces primero transformemos ese en un 1. Entonces vamos a decir que la fila 2 la vamos a intercambiar por la fila 4, que ya tiene el 1 listo. Entonces, 1, 0, 0, 0, 1, 1, pasa de la fila 4 a la fila 2. Tenemos 1, aquí tenemos C1, C4 menos 2, C1. Tenemos la fila 3 que no se mueve. Tenemos la fila 3 que no se mueve. Tenemos la fila 4 menos 2, C1. Tenemos la fila 3 que no se mueve. 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 Tenemos la fila
y la fila 4, que es la anterior fila 2. Nuevas operaciones a la fila em, a la fila 3, L3, vamos a sumarle 2 veces la fila 2. A la fila 4 vamos a sumarle 3 veces la fila 2. Y como valor agregado, esta vez vamos a también em, a, a afectar a la fila 1, pero no es un cálculo necesario porque lo que nos interesa a nosotros es el resultado que nos dé aquí abajo. Pero es para expresar que pertinentemente se hicieron todas las operaciones correspondientes y se escalonó y se redujo la matriz a más no poder. Entonces a la fila 1 vamos a restarle la fila 2. Eso no va a ser tampoco un cambio en mi pivote principal, o sea aquí, porque aquí ya tengo un 0, entonces da lo mismo. Insisto, es como una maña, incluso yo los cálculos, los que les voy enseñando, son adecuados a pautas anteriores. Entonces, por lo que yo he visto en semestres anteriores, como que tienen esas manías. Entonces, realizando todos esos cambios pertinentes, la fila 1 se ha visto afectada, queda 3C1 menos C4. A la fila 2 no le ocurren cambios. La fila 3 cambia, se vuelve 0 en la segunda columna. C3 menos 9C1 más 12C4. Y finalmente 25 aquí, C2 menos 7C1 más 3C4. Bien, entonces a la fila 4, porque ya tenemos casi todo escalonado en matriz, pero aquí hay un elemento que yo me gustaría que fuera 0. Si yo hago ese cambio, yo puedo sacar conclusiones a partir de ese cambio. Entonces veamos qué resulta de eso. Yo a la fila 4 fácilmente le puedo restar la fila 3, ya que son el mismo elemento, entonces necesariamente la fila 4 va a tener un elemento 0 en su tercera columna. Entonces obtengo 1, 0, 0, 0. La 1 no recibe cambios, la 2 tampoco, la 3 tampoco, y la 4 cambia, y este nuevo cambio hace 0 la tercera columna, como había mencionado anteriormente, y cambia elementos de la parte ampliada. Y ahora nos toca analizar. Para que, eh, para que este sistema de ecuaciones lineales posea solución única, según el teorema del rango, ambas deberían poseer igual rango. Es decir, eh, el sistema de ecuaciones lineales posee solución única si y solo si el rango de A es igual al rango de A ampliado a B. Que en este caso debería ser 3, porque el rango de la matriz principal llega hasta 3. O sea, esta parte de la matriz
yo no le puedo seguir realizando cambios porque no voy a seguir reduciendo filas, no voy a seguir haciendo filas cero. Entonces, ese es el rango de la matriz A, es 3. Entonces, yo tengo que hacer llegar esta parte ampliada, que es la matriz general, a todo esto es lo que le consideramos matriz ampliada, la tengo que hacer llegar a un rango 3. Y para hacerla llegar a un rango 3, tengo que hacer que el elemento que está en la última fila, última columna, es decir, este, también sea 0. Entonces tengo 2 menos C3 más 2C1 más C4 igual 3. O sea, igual 0. Si estamos hablando de que queremos que también tenga el rango de la matriz original. Finalmente, eso ya se va pareciendo un poco a lo que teníamos en un principio aquí, más reducido en esta parte. Teníamos C3 igual a 2C1 más C2 más C4. Tenemos 2C1 más C2 más C4 y el menos C3. Entonces, para que nos quede exactamente igual, el C3 tiene que pasar sumando, haciéndolo más reglamentario, por así decirlo. Vamos a sumar C3 en ambos lados y tenemos 2C1 más C2 más C4 igual C3. Entonces, cumple. Se demuestra que para que tenga solución única se debe cumplir esa igualdad. Finalmente, el último ejercicio que les traigo el día de hoy es el siguiente. Si A, la matriz que ustedes ven, o sea, de forma acotada, una matriz de 3×3, demuestre que A es una matriz invertible de las matrices invertibles de 3×3, entonces el determinante de la adjunta es igual al determinante de A cuadrado o el cuadrado de la determinante. Para ello, una forma simple de resolver este ejercicio es volviendo a como a la base de lo que es la matriz invertible, que es que sea una matriz invertible. Entonces, A es una matriz invertible de los reales de 3×3. Entonces, la inversa, porque si es invertible tiene su inversa, se puede escribir como 1 partido en la determinante de A por la adjunta de A. Eso se sabe, es una propiedad que tiene la inversa. O sea, más que una propiedad es el desarrollo. Cuando uno desarrolla la matriz inversa se da cuenta de que al fin y al cabo es la matriz adjunta a partir de la determinante. Entonces, posteriormente, como es una matriz invertible, yo sé que el determinante es distinto de 0, entonces yo puedo multiplicar por el determinante de A en ambos lados. Voy a obtener que determinante de A por A a la menos 1 es igual a la adjunta de A. ¿Ok? Posteriormente, ya tenemos algo del desarrollo que buscábamos en un principio, que es la adjunta, justo aquí. Entonces, para que se parezca aún más, vamos a aplicar determinante en ambos lados de la ecuación. Entonces, decimos que determinante del determinante de A por A a la menos 1 es igual a determinante de la adjunta de A. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que por propiedades que el determinante de un producto de matrices es el determinante de cada una de ellas. Entonces, el determinante del determinante de A
por determinante de a la menos 1 va a ser igual al determinante de la adjunta. El determinante de un determinante es el determinante elevado a la dimensión de la matriz que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con una matriz de dimensión 3×3. Entonces, la determinante de ese determinante va a ser el determinante de matriz A elevado a 3. Si estuviéramos trabajando con una matriz de 4×4, entonces sería el determinante de A a la cuarta. Por el determinante de A a la menos 1. Y aquí seguimos teniendo el determinante de la adjunta. Aquí vamos a aplicar otra propiedad, que el determinante de la inversa es lo mismo que sacar el exponente para afuera. O sea, es lo mismo que en realidad el determinante de la inversa, lo que yo quiero expresar es determinante de A, de 1 partido del determinante de A. Y el determinante de A al cubo. Adjunto de A. Entonces aquí yo puedo simplificar ese determinante, aquí bajarle un grado a la potencia, y obtengo que el determinante de A al cuadrado es igual al determinante de la adjunta. Comita, aquí, determinante de la adjunta. Y listo. Así de sencillo se logra demostrar esa igualdad. Aquí los pasos importantes a destacar, esta consideración de aquí, que es lo más relevante. También la propiedad de acá, la separación de las potencias, aquí aquí, justo aquí, separar un determinante aquí, un determinante acá. Y también tener en cuenta esto, que yo haya podido multiplicar por determinante en ambos lados es porque mi hipótesis, yo parto sabiendo que es una matriz invertible. Entonces, tal como lo vimos en el ejercicio anterior, si A pertenece a las matrices invertibles, en este caso de 3×3, entonces el determinante de A es distinto de 0. Por eso es que yo puedo hacer esa multiplicación a ambos lados de la ecuación. Bueno, chicos, ha sido una tutoría corta, pero era un principal repaso de algunas cosas básicas que hay que tener en consideración con respecto a los tópicos que vimos hoy día, que son matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Espero que estén bien, que tengan una bonita jornada y espero estar viéndolos en una siguiente oportunidad.